New year, new pleasure. Start 2025 with Starship's Customer Appreciation Days every day in January. Visit Starship locations on Old National Road in Atlanta, Terra Boulevard in Jonesboro, and Highway 34 in Noonan, and indulge in an extra 20% off when you whisper the secret keyword pleasure at checkout. Awaken your passions and spice up the new year with 20% off in-store every day in January. Just say the secret word pleasure. Make 2025 the year of endless pleasure with Starship, your trusted partner in sexual health and wellness. La mejor manera de terminar el domingo es congregándonos en la casa del Señor. No estás aquí por casualidad, estás aquí para algo más grande. Estás aquí para una vida extrema, llena de compasión, saturada con el amor de Dios. Fuiste creado para la vida eterna. Bienvenidos a Iglesia Evangélica Amigos Roca Eterna. Roca Eterna. Se dice que en una ocasión, en un lugar no muy lejano, la lluvia empezó a dejar de ser persistente. La sequía fue avanzando mes a mes, año con año, y no llovía. Cuando de repente hubo una convocatoria para todos los habitantes de ese lugar que pudieran llegar y llevar todos sus instrumentos de fe para orar y pedirle a Dios que lloviera. Todos fueron a orar al parque central de esa ciudad. Cada uno llevaba su instrumento de fe. Iban con Biblias, otros con crucifijos, camándulas, otros iban con himnarios cantando, porque iban a ir a pedirle a Dios que lloviera. Y de repente llegó un niñito y le preguntan que cuál era el instrumento de fe de él. Iban a pedir que lloviera. Y el niño llevaba un paraguas. ¿Se puede imaginar cuánta fe llevaba este niño? Cuando nosotros oramos, ¿de qué manera estamos orando? ¿O cuál es nuestra actitud cuando estamos orando? Hemos tomado como referencia el inicio del año para iniciar orando 40 días. Pero lo he dicho y lo han repetido otros hermanos, que la oración no tiene que ser solo 40 días. La oración de nosotros, los cristianos, tiene que ser una forma de vida, un estilo de vida, y que nuestra existencia misma redonde en una vida de oración. Y no es que nosotros pongamos la fe en la oración misma, sino a quién le estamos haciendo la oración. Por ello yo quiero invitarle a usted hoy a fijarse en una de las peticiones que los discípulos le hacen a Jesús. Quiero invitarle a buscar allí en Lucas capítulo 11, el Evangelio de San Lucas capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y más adelante vamos a leer los otros versículos. Pero quiero que iniciemos leyendo el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas, Evangelio de Lucas. Queremos saludar a todos los hermanos que nos están escuchando a través de Radio Alternativa, los que nos están mirando a través de la plataforma de Facebook Live, los que nos van a estar observando ahora en otras plataformas digitales. Queremos invitarles para que puedan también compartir esas páginas que nuestros hermanos encargados de la logística están haciendo, y queremos invitarles para que ustedes puedan también compartirlo con otras personas para que esto pueda ir avanzando. Hoy vamos a estudiar el tema Enséñanos a orar o aprendiendo a orar. Este texto en San Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Oiga lo que estaba haciendo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Padre, queremos poner tu palabra hoy en tus manos. Queremos pedirte que tú puedas hablar a través de ella a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Enséñanos a orar. El tema: aprendiendo a orar. La oración es la manera que nosotros hablamos con Dios. Los discípulos se preocuparon y le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Y vemos la importancia que los discípulos encontraron que tenía
en sus vidas, saber orar. Me llama la atención cómo fue esta impactante petición del discípulo a Jesús, porque sabía que la oración es la manera que nosotros hablamos con Dios. Los discípulos estaban preocupados por aprender a orar y vemos la importancia que ellos le dieron al saber orar. ¿Se ha preguntado usted cuán importante es la oración en su vida? ¿Usted se ha preguntado qué lugar de importancia ocupa la oración en su vida? ¿O usted se ha preguntado si sabe orar? ¿O le ha preguntado a Dios, Señor, yo sé orar? ¿O cómo estoy orando yo, Señor? Porque fue esa la petición que los discípulos le hicieron a Jesús. Enséñanos a orar. ¿Le ha pedido usted a Dios, al igual que los discípulos, que le enseñe a orar? Anoche aprendíamos con los jóvenes que nosotros, dice la Biblia allá en Romanos, no sabemos si sabemos orar, pero dice que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, Él lleva nuestras oraciones con gemidos indecibles a la presencia de Dios, con palabras que nosotros no podemos entender. El Espíritu Santo traslada nuestra oración a la luz de la palabra. Hoy quiero que estudiemos cómo orar. Por ello les invitaba que tuvieran abierta su Biblia allí en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Leíamos el primero y me llamó la atención que inicia: estaba Jesús orando en un lugar. Así inicia el capítulo. Estaba Jesús orando en un lugar. Esto me da la idea a mí que el mejor maestro es el que practica lo que va a enseñar. Si usted quiere enseñar a sus hijos a orar en su casa, que lo miren orando. No le diga nada más, tenés que orar, que lo vean orando. Si usted quiere enseñar a sus alumnos en la escuela, en la iglesia o en cualquier parte, usted tiene que enseñarles con el ejemplo. La palabra dice que Jesús estaba orando. El texto así inicia: Jesús estaba orando. Y como ya se lo he dicho, si queremos enseñar, tenemos que practicar la oración. El interés de todos era de aprender. Este discípulo se acerca y le dice: enséñanos a orar. A veces nosotros no sabemos orar. Y digo no sabemos porque hacemos vanas repeticiones. Yo me he puesto a analizar mis oraciones y digo, esto es lo mismo que estoy repitiendo. Y a veces criticamos a aquellos que repiten frases de oración. Pero usted tiene frases para dormirse, tiene frases de oración para levantarse, tiene frases de oración para cuando va a comer y se da cuenta que lo mismo está orando, lo mismo está pidiendo, lo mismo está diciendo. La oración tiene que ser una forma de comunicarse con Dios de manera más dinámica, esa oración. Y lo podemos aprender a través de la palabra. El interés de todos es de aprender cómo orar. Yo creo que ha aburrido a los hermanos con este hermano Juan Carlos Ortiz, que era un escritor argentino que escribía sobre hablando con Dios todo el tiempo. Y él hablaba que desde que se levantaba, lo primero que hacía era que le decía, buenos días, Juan Carlos, dice que le decía a Jesús. Y él le contestaba, buenos días, Señor Jesús. Y el Señor le preguntaba, ¿cómo dormiste, Juan Carlos? Y él le contestaba, dormí sabroso, Señor. Y el Señor le volvía a responder y le dice, ¿y cómo no, si yo cuidé tu sueño? Imagínense qué manera dinámica de orar. Y él hablaba todo el día con Dios. Juan Carlos y Dios eran amigos y platicaban todo el día. Y como he repetido esto en algunas ocasiones de un predicador recientemente escuchado que decía que nosotros debemos arrodillarnos a hablar con Dios y postrarnos y nos levantamos de ahí hasta que nosotros estemos hablando con Dios como con un amigo. Esa es la manera de intimar con Dios a través de la oración. Aprendemos a orar. Enséñanos a orar, le dice los discípulos. El versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis. El Señor le respondió la petición a ese discípulo. No le titubeó. De hecho, el texto no dice otra cosa. Él le dice, Señor, enséñanos a orar. Excelente, aprender, papel y lápiz, pues. Le dijo, dice, directamente se fue con él. El pasaje o el evangelio de Lucas, escrito por médico, Lucas, el médico,
Dice que Jesús le enseñó a orar inmediatamente y le dijo, cuando oréis, decid de una vez, Padre nuestro. Me llama la atención eso, Padre nuestro. Y es que, qué importante es que cuando nosotros oremos, nos acerquemos de esa manera íntima con Dios, Padre nuestro. Me gusta también por otra razón, porque la oración está dirigida a Dios. Y aquí es donde yo he acuñado esta frase que la oración no tiene poder. Es a quien le hacemos la oración que tiene poder. La oración no tiene poder. A quien le hacemos la oración es que tiene poder. Y eso es lo que debemos nosotros mentalizarnos, hermanos. No es la manera ritual. Yo oré 2, 3 horas, hermano, arrodillado en el altar. No. ¿A quién usted está agradando el resto del día que no está arrodillado? Porque Dios debe ser a quien dirigimos nuestra oración. Y el texto dice, Padre nuestro, dice Jesús. Imagínense qué manera tan íntima de orar. Cuando nosotros empezamos a orar, tenemos que hacerlo de esa manera íntima. No se le pide a nadie más que al Padre, a Dios. No se le pide al Espíritu Santo. No se le pide a Jesús. Se le pide a Dios. Por medio de Jesús, el Espíritu Santo traslada esa oración. Oiga, algunos dicen, yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque nosotros estamos diciendo que es una persona. Pero a quien se le pide es a Dios. Jesús le dijo, ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre y os será dado. Pedimos en el nombre de Jesús, pero ¿a quién va dirigida la oración? A Dios, Padre nuestro. Así como usted lo dice, y terminamos en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús que se hace la oración. Y eso es lo que el texto nos está enseñando. Y Jesús mismo da este modelo de oración. Inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta oración inicia de manera íntima con Dios. Es una oración que implica intimidad, Padre nuestro. Pero también indica comunión. Esa comunión con Dios. Dice, es una oración que implica intimidad, Padre nuestro. Pero también es una oración que implica exaltación a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se imagina usted? No es a cualquier bojote que le estamos pidiendo oración. No es a cualquier individuo o a cualquier cosa que le estamos pidiendo. Es al Dios de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego viene una exaltación. Santificado sea tu nombre. Elevado a toda la máxima potencia de santidad. Santificado sea tu nombre. Mi idea cuando yo enmarco esta oración es que toda oración debe iniciar con una adoración. Oiga bien, la adoración es la manera de exaltar a Dios. Nunca la inicie con petición. Te pido, Padre, no. Exalte el nombre de Dios. Alabe el nombre de Dios primero. Haga suyo el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración debe iniciarse porque esto es un modelo. No es una manera de replicar esta oración o repetirla o rezarla, como quiere decir repetir. No, este es un modelo de oración. ¿Y cómo iniciamos nosotros una oración? Con una exaltación, con una adoración, con una santificación a Dios. Y así debemos iniciar la oración. Por eso el texto inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y da una identidad del que le estamos haciendo la petición. Estás en los cielos, está en los cielos y es santificado su nombre. Pero luego viene, venga tu reino, dice Lucas 11:2. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oiga bien, acá hay un reconocimiento de quién es Dios. Sigue la adoración, sigue la alabanza. Y luego dice que acepta el reinado de Cristo y acepta su voluntad. Porque le dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Está reconociendo a Jesús y a Dios como rey. Y está aceptando la voluntad de Dios. ¿Sabe que la mayoría de oraciones hoy no quieren aceptar la voluntad de Dios?
Y están los famosos decretos, las famosas declaraciones, las famosas imposiciones. Hermano, declare que es sano, y si no es la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros debemos pedir la voluntad de Dios. Y aunque esto implique que nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos lleve, la voluntad de Dios va a cumplirse. No lo que yo quiero, no lo que yo digo. Hermano, es que usted tiene que pedirle a Dios exactamente cómo quiere su casa. Usted tiene que pedirle a Dios hermano, y acaso que Dios no conoce qué es lo que usted quiere, pues. Y lo que tenemos que hacer es pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración modelo desde tiempos antiguos, no porque la iglesia, amigos, haya empezado a decir que no creemos en esos famosos decretos ni declaraciones. No, la Biblia nos ha dicho siempre que debe ser la voluntad de Dios la que debe imperar en nuestras oraciones. Y que la oración que hacemos, la hacemos conociendo que vamos a aceptar la voluntad de Dios, nos guste a nosotros o no nos guste. Eso es la voluntad de Dios. Y pedimos la voluntad de Dios. Claro, la voluntad de Dios es perfecta y agradable, hermanos. Aunque para nosotros no parezca eso, pero es perfecta y agradable. Por eso dice el texto, hágase tu voluntad. Jesús orando en el Getsemaní le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero no se haga lo que yo digo. No se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, Señor. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los videos ahí en TikTok, por lo que dicen los youtuberos, estamos ahí haciendo cosas que no debemos hacer en la oración. Debemos pedir todo el tiempo, hermanos, que se haga tu voluntad. Hermana, le dice un grupo de hermanos que llegó a visitar a una ancianita enferma, 20 años en cama. Si Dios bajara en este momento y le dijera, ¿qué quieres, hija, que yo te haga? Ella le dice, Señor, que se haga tu voluntad. Y los hermanos de estos así bien fogosos, no, hermana, Dios enfrente suya pidiéndole, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le diría a usted? Ella vuelve a repetir y dice, Señor, que se haga tu voluntad. Y por último, el hermano ya un poco molesto, hermana, si Dios está diciéndole, ¿qué quiere usted que Él le haga? Él mismo en persona, usted 20 años postrada. Y Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le va a decir? Entonces si Él me deja a mí escoger y Él me dice que yo escoja qué es lo que quiero, se queda la ancianita y el hermano oyendo. Le digo, hágase tu voluntad. No la sacaron de eso. Hágase tu voluntad. Hermanos, es que esa es la petición que nosotros tenemos en nuestro corazón. Oiga lo que dice el Señor, y no lo dije yo. Le dice, vénganos o venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Esto es lo que debemos hacer en cada oración que nosotros hagamos. Y luego, oiga, a mí me llama la atención esto. Luego vienen las peticiones. Porque el texto siguiente dice, el pan nuestro de cada día. Vienen las peticiones. Viene la subsistencia humana. Y vea, me llama la atención porque está antes del perdón. Está la subsistencia física. Me llama la atención porque cuando Jesús invitó a los discípulos a comer, cuando estaban allá en el lago pescando con Pedro, dice que cuando ellos se bajaron, primero lo que hizo Jesús fue darles comer y luego que hubieron comido. Mire cómo se preocupa Dios por nuestra subsistencia física. De hecho, en la oración modelo, el perdón está antes, después de pedirle pan al Señor. Oiga, qué bonito es, porque seguidamente el texto dice, y el orden que lleva la oración es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Indica dependencia de Dios. No dice el pan del mes, no dice el pan del año, dice el pan nuestro de cada día. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a tener cuidado de nosotros cada día. Y esta petición viene seguida de esta oración de provisión material. Primero, adoración y exaltación, lo que ya dijimos. Y después vienen las peticiones. Pero muchas veces nosotros hacemos las peticiones y después la alabanza. ¿Se dan cuenta en los cultos de oración? Alabando estamos y ya estamos pidiendo. Hermanos, alabanza les digo yo primero. Hay ocasiones que yo he parado en los cultos de oración y digo, no vamos a pedir nada hoy. Hoy solo vamos a darle gracias al Señor. Y empecemos a darle gracias al Señor.
El orden es adoración, alabanza y exaltación a Dios. Eso es el orden. Luego vienen peticiones. Y en este orden, materiales primero. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así dice el texto. Petición de provisión diaria a Dios. Esa petición de estar constantemente enterado de que Dios tiene el control de nuestra vida, el control de nuestra ropa, el control de nuestro alimento, el control de todo lo material que necesitamos está en las manos de Dios. El pan nuestro de cada día. El proveedor no es el padre de la casa. El proveedor no es el hombre de la casa. El proveedor no son los hijos de la casa. El proveedor es Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso es lo que dice el texto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso es lo que aprendemos. Dependencia continua de Dios. Dios como proveedor. Y por último, está la petición por perdón. Porque ve usted, después viene el perdón. En el verso 4 dice, el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es una petición por perdón. Nos acercamos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Pero yo siempre he dicho que en la oración modelo Jesús nos deja expresada la oración de perdón condicionada. Y esto es bien tremendo. ¿Cuántos hemos cantado aquel himno que dice, si traes su ofrenda al altar y aquí te recuerdas que tienes un problema con tu hermano, déjala allí y ve y perdona primero y después ofrece tu ofrenda? Porque el perdón que Dios nos da es de acuerdo al perdón que nosotros damos. Es el perdón condicionado. En la oración modelo, no es el perdón de conversión, porque usted ya es convertido. Le dijo Padre Nuestro al inicio. Es su hijo. Quiere decir, como hermano Edwin nos decía ahí, ¿cuántos aquí no pecan? Yo creí que había dicho no pescan. Iba a levantar la mano, ¿verdad? Porque yo no voy a pescar, pero no. Él dijo, ¿cuántos de aquí no pecan? Dijo él, ¿verdad? Ninguno nos animamos a levantar la mano. ¿Pero por qué? Porque ese perdón que yo voy a recibir en la oración, hermanos, es un perdón condicionado. Y óigalo, no lo digo yo, lo dicen los evangelios, lo dijo Jesús. Vuestro Padre no nos va a perdonar, no los va a perdonar si ustedes no perdonan a su hermano. En la oración modelo aprendemos el perdón. ¿Sabe qué importante es que nosotros estemos a cuentas con los hombres en esta tierra? Hay gente que no vamos a poder nosotros lidiar con el perdón de ellos porque no me lo quieren dar, pero yo sí ya lo perdoné. Pero ¿cómo me conduzco con ellos? Hay gente que tiene que perdonar usted todavía. Imagínese, la oración modelo nos enseña eso. Perdona. ¿Le va a dar provisión Dios? Sí, le va a dar comida. ¿Le va a dar alimento? Sí, le va a dar alimento el Señor. Pero luego le dice, tu perdón es condicionado. Tu perdón, tienes que perdonar a tu hermano. De hecho, Jesús dice en esta oración de Evangelio de Lucas, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es una petición por perdón, pero es una petición de perdón condicionada. Debo perdonar a mi hermano. Yo les he dicho, amados hermanos, que solo hay dos pecados imperdonables. Uno de ellos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y he explicado que la blasfemia del Espíritu Santo es aquella cuando el hermano está en pecado y el Espíritu Santo no lo convence de pecado y él anda igual todo el tiempo. Ya está blasfemando contra el Espíritu Santo porque oye la voz del Espíritu Santo y no quiere escucharla. Y el segundo pecado imperdonable es el no perdonar. Porque yo tampoco voy a perdonarles si ustedes no perdonan, dice el Señor en su palabra, a los que lo ofendieron. Vea qué tremendo es este mensaje. Y como diría Pedro, Señor, esta palabra es dura. La gente se está yendo, le dijo Pedro a Jesús. ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo a Pedro. Váyanse, les dijo. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y el texto nos dice a nosotros que la petición de perdón en la oración está allí, pero está condicionada. Debo perdonar yo a los que me ofenden. Debo pedir perdón a los que he ofendido, porque así voy a tener perdón. Es un perdón condicionado. La petición por protección viene después. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La petición de provisión, primero. La petición de perdón, segundo. Y la petición de protección, tercera. Ve usted, alabanza, adoración y exaltación y luego petición. La petición de provisión, la petición de perdón y la petición de protección viene en la oración modelo.
líbranos, no nos metas en tentación, nos protege de no entrar en lugares de peligro, no nos metas en tentación. Dice, y más líbranos del mal. En otra versión dice, líbranos del maligno, protección del maligno. Dios promete cuidarnos, no dejarnos ni llevarnos ni exponernos en lugares donde vamos a llevar peligro. Esa es la petición que le vamos a hacer al Señor. Líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y por último, hermanos, orando de esta forma, tendremos un buen modelo de oración, de reconocimiento, de alabanza y adoración a Dios, de petición por provisión material y espiritual, peticiones de protección, petición de perdón y petición de provisión. Ese es el orden que nos da la palabra. Provisión, perdón y protección. Esas son las peticiones, las 3 peticiones que nosotros le hacemos. Nos ponemos de pies, hermanos, y elevamos una oración al Señor, dándole gracias por este día maravilloso. Padre, exaltamos y adoramos tu nombre. Te alabamos y glorificamos tu Santo Espíritu con nosotros acá, Señor. Queremos agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros. No podemos imaginar una vida sin ti, Señor. No podemos imaginar una eternidad sin ti. Ahora que estamos hablando sobre la oración, necesitamos que tu Espíritu Santo nos impacte, nos ayude y nos tome de la mano y nos haga entender qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer. Padre, ayúdanos, líbranos, protégenos del mal, porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre Celestial, me acerco a ti, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Jesucristo es tu Hijo unigénito, quien murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Te pido que me limpies de toda mi maldad y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has hecho esta oración con nosotros? Ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Gracias por haber disfrutado con nosotros de la presencia del Señor. Iglesia Evangélica Amigos Roca Eterna.